Estimados participantes, muy buenas noches. Les saluda Rosy Condori, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado, sí. Agradecer la participación de cada uno de ustedes al curso de manejo del dolor en caninos y felinos. Esta ponencia estará a cargo por la médico veterinario Ángela Parra González. Antes de iniciar con la ponencia, voy a mencionarles algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos apagados durante el desarrollo de la ponencia. Las preguntas o dudas que tengan se van a responder al finalizar la presentación. Para la coordinación de la entrega de certificados y envío de la clase grabada, voy a dejar nuestros números de contacto en el chat del Zoom. Bien, eso sería todo. Buenas noches, doctor. Le doy el pase. Hola, buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. ¿Me confirman si me ven y me escuchan, por favor? Sí, doctora. Vale, ya les comparto la pantalla para iniciar con la clase. Bueno, muy buenas noches a todos. La clase de hoy es sobre el manejo del dolor tanto en caninos como en felinos. Entonces, primero les voy a explicar un poco la definición de qué parte se desencadena pues la parte del dolor, una parte de la fisiopatología, unos conceptos, la conducción del dolor, los tipos de dolor, cómo saber cuándo un paciente presenta dolor y los diferentes medicamentos que se pueden manejar para el dolor. Entonces, en primera instancia, como tal, hay tres frases que me gusta pues que la tengan en cuenta, que es el miedo, el estrés, siempre van a desencadenar pues dolor. Y pues estos van en conjunto como un triángulo, de cual pues se define como tal, porque el paciente puede generar dolor. Cada una de las sensaciones pues depende de forma directa a la otra, por lo cual indica que un animal en que se le añade un acontecimiento doloroso, el miedo y el estrés van a sentir dolor. Antes como tal, con una intención de mayor al animal sin que él pueda sentir miedo. Estas tres palabras pues van a desencadenar un cierto tipo de alteración a nivel del paciente. Llegado que el paciente pues presente miedo, va a sufrir alguna alteración a nivel como tal del dolor, generando o manifestando, pues puede generar aumento de temperatura, taquicardia, el estrés me puede causar inflamación, dolor, ya sea por X o Y situación. Llegado al caso que el paciente pues ingrese entre la parte hospitalaria, cambio de ambiente, también le puede generar estrés por otros pacientes, por el ruido, por la manipulación, o también el miedo de pronto a pacientes que anteriormente pues ellos han sufrido de pronto dolor, me refiero a maltrato. Entonces piensan que de pronto nosotros podemos llegar a causarles esa misma sensación y el miedo va a desencadenar un tipo de factores en el cuales pues afectan la sintomatología de los pacientes con los signos fisiológicos. Y pues de ahí se puede desencadenar cualquier tipo de dolor que el paciente pueda llegar a presentar. Entonces, para que lo tengan en cuenta, el miedo puede producir dolor, lo mismo que el estrés. Por otro lado, una pequeña explicación en qué partes de pronto del organismo o en qué regiones de pronto se puede alterar la parte del dolor, tanto en los dientes y en la córnea, ¿sí? En la córnea en conjunto con el cristalino del iris y el humor acuoso que hay en la parte del ojo, se consideran pues que son partes muy sensibles y pues en ellas la densidad nerviosa es más superior el nivel o el umbral de dolor
es de 20 a 40 veces superior al que de pronto si el paciente presenta dolor a nivel de la piel. Y la córnea aún más, porque creo que es el órgano más sensible que tanto los caninos y los felinos presentan. ¿Qué alteraciones se puede generar? En la parte dentaria, pues una gingivitis, una gingiostomatitis, una muela carnicera nos puede generar ese tipo de dolor o sensación. Algún trauma a nivel de esta porción. En la parte de la córnea o en la parte del ojo, una úlcera corneal, un glaucoma, una opacidad del cristalino, una como tal irritación o obstrucción del canal lagrimal, tanto en la parte de ambos ojos, nos puede generar pues dolor. Y en esta parte del ojo, pues el dolor va a ser de 300 a 600 veces mucho más, genera mucho dolor. En la parte pues de la piel, como tal, se perciben a través de receptores mecánicos o químicos y puede ser intenso. En conjunto pues con la membrana serosa son muy sensibles luego pues de pronto de alguna intervención quirúrgica abdominal. En la piel por abundante prurito, por de pronto ácaros o de pronto algún trauma o de pronto una intervención quirúrgica como se nombra ahí, puede generar dolor. El prurito nos va a generar mucho estrés. El estrés nos va a aumentar la temperatura de que el paciente de pronto tenga mucho prurito por alergias a la pulga, alergias idiopáticas, alergias al ambiente. Este tipo de alteraciones en la piel nos generan estrés y por lo tanto genera dolor porque hay inflamación de las capas de la piel. Recordar pues que la piel tiene 3 capas, que es epidermis, hipodermis y dermis. Entonces, la más superficial pues va a ser la más afectada, pero ya cuando hay inflamación, pues se va a afectar las 3 capas de la piel generando pues dolor. Por otro lado, hablamos de los órganos parenquimatosos. Se considera en principio pues como tal el menos sensible que la piel en comparación, pero puede causar pues dolor por problemas patológicos en cual pues aumente su tamaño. Entonces pues ya sean por algunas masas o neoplasias, esto puede generar un dolor agudo o crónico llegado en el estadio en que se encuentre y en la localización. Órganos huecos como tal suelen doler a causa de un estímulo mecánico o de pronto mucho gas por alguna obstrucción, ya sea por un cuerpo extraño, por una torsión a nivel intestinal o de pronto por una gastroenteritis parasitaria o bacteriana que me está alterando pues estos órganos y generen un daño y pues ingresa como un cólico. Por otro lado, pues el tejido nervioso, una lesión del sistema nervioso periférico da lugar a un dolor agudo, mientras que si no se produce en la médula espinal, el dolor pues es electrizante, ¿sí? Esto más que todo es cuando hay repercusión a nivel de la médula espinal por algún trauma, ya sea por un carro, ¿sí? O que de pronto el paciente se escape y haya tenido peleas con otros pacientes en la calle, pues genere alteraciones a nivel de estos nervios o de pronto pues en la parte del cráneo. Entonces el sistema nervioso central se ve afectado y este pues es uno de los principales órganos en el cual se produce el dolor. Ahorita les explico fisiológicamente cómo se produce pues el dolor a nivel del sistema nervioso. Lesiones en el tórax y el abdomen anterior, más que todo pues esto es por traumas. Recordar que de pronto si el paciente tiene quilotórax, neumotórax, pilotórax, o por así decirlo, pus en la cavidad torácica o líquido, entonces en constante respiración del paciente ocasiona pues aumento de esta presión, entonces al momento de que el paciente respire pues le va a doler la parte del tórax. Lo mismo el abdomen, si el paciente tiene algún tipo de ascitis o alguna septicemia a nivel del abdomen, con solo respirar pues ya va a generar dolor. En la región perianal, sensibles al dolor, más que todo pues cuando hay neoplasias o fístulas perianales.
generan pues tipo de dolor en esta zona. En la musculatura como en general se encuentran pues receptores mecánicos que responden a isquemias. La sensibilidad de este tejido pues no es muy elevada. En este caso pues es más que todo por los reflejos, reflejo de propicepción, reflejo panicular, que es cuando se hace retracción de la piel, pero es un reflejo más que todo inducido por nosotros, que no es un dolor como tal agudo crónico, sino de momento. Por otro lado, de articulaciones y huesos son poco sensibles, se activa por inflamaciones o tumores o necrosis. En este caso, pues vamos a hablar un poco sobre la parte de osteosarcomas que generan degradación del hueso. A nivel de las articulaciones, de pronto por desplazamiento de la rótula. Eh, por otro lado, que puede generar dolor a nivel de las articulaciones, disminución del líquido sinovial, de la parte como tal para lubricarlo. Entonces, cuando hay disminución al momento de la marcha del paciente, genera roces entre estas articulaciones y esto puede pues generar dolor. Pero es más que todo, de pronto puede ser por edad, por pacientes geriátricos que pierden como tal eh, algunas como tal sustancias propias de los huesos, como la glucosamina y condritina, y aparte pues que hayan dejado avanzar un proceso neoplásico y genere pues necrosis o en el punto como tal de generar de pronto algún tipo de cáncer o una masa maligna y que puede ocasionar pues este tipo de dolor. Por otro lado, las partes como más sensibles de los pacientes que nos generen dolor, tenemos que en cierto grado, las más sensibles es en la parte craneal, en la parte pues del tórax y en la parte perianal, son de mayor sensibilidad pues al dolor. ¿Por qué en la cabeza? Es porque pues precisamente pues ahí es donde se van a ir todos los receptores del sistema nervioso central que nos van a transmitir a través de unas señales eléctricas, generar pues el dolor. Por otro lado ya sería por traumas, aumento como tal de los hemisferios o como tal del tálamo o del bulbo raquídeo que generan pues dolor. En la parte torácica, ya sea por lo que les dije anteriormente, por algún tipo de trauma que generen ruptura también de costillas o que de pronto el paciente está acumulando líquido a nivel de la parte de la cavidad torácica, ya puede ser un piotórax, un kilotórax, neumotórax o hidrotórax. Y en la parte pues de perianal por alguna fístula perianal, una hernia perianal o una masa neoplásica que me esté generando. Pero estas tres partes son las más sensibles. Por otro lado, sensibilidad como tal moderada pues al dolor. Estaríamos pues hablando de la parte de la columna cervical y la parte del abdomen posterior. En conjunto también con el abdomen anterior y posterior y la columna cervical. En esta parte, pues en la columna puede ser por estenosis a nivel de la tráquea de los pacientes que generen mucho tipo de tos o resequedad de la garganta o los anillos de la tráquea. Entonces, por tos se inflaman y pues esto genera pues dolor. O lo otro sería en algunas ocasiones, ahí pueden generar una espondiloartrosis también de la parte cervical. Me refiero a disminución de los tamaños del espacio intervertebral de la parte de las vértebras, ocasionando que éstas se rocen al momento de la marcha y generen pues atrofia a nivel como tal de estas vértebras. Y la que pues como tal no es tan sensible, ya sería en la parte pues de las articulaciones, que es relativo. Como les dije, es más que todo por edad. Llegaba el caso que los pacientes como tal pues generen disminución de glucosamina y condritina o desplazamiento de la rótula, o llegaba el caso, pues este ya sería más que todo por casos externos, por traumas como fracturas, ya sean completas o incompletas, de los miembros, tanto anteriores como posteriores. Pero pues ya sea por de pronto algo
más que todo por algún trauma externo. Como tal, la fisiopatología del dolor, ¿por qué se puede producir? Más que todo, pues el estado del dolor lo provoca una estimulación del sistema nervioso simpático en primera instancia. Entonces, a su vez se desencadena la liberación de las catecolaminas, que están dan lugar a un aumento de la contractibilidad cardíaca, aumentando la frecuencia cardíaca, el cual llevará pues a una taquicardia y una contracción de los vasos periféricos. Estos fenómenos tienden como consecuencia a un incremento de la presión arterial y se manifiesta de forma breve. Constituyen realmente una protección del órgano que pueden llevar a salvar la vida. Entonces, ahí es donde les digo, se puede desencadenar tanto estrés o miedo, aumentando la liberación de las catecolaminas, aumentando la frecuencia cardíaca y pues aumentando por ende la presión arterial. Entonces, ya con eso el paciente pues ya puede presentar dolor. Entonces, la estimulación cardíaca aumenta por ende el consumo de oxígeno a nivel del miocardio, aumentando pues la irrigación de los órganos parenquimatosos y pues va a aumentar por ende el consumo de oxígeno a nivel externo. Entonces, esto puede llegar a causar una vasoconstricción y puede generar una acidosis. Y si el dolor como tal no se trata en periodos prolongados, puede generar un estado de shock del paciente por un colapso. ¿Por qué se produce? Porque va a haber una bradicardia o una hipotensión por la vasoconstricción que generó anteriormente el primer signo de dolor, que fue la taquicardia. Y por ende también puede generar una coagulación vascular diseminada y aumentando la permeabilidad vascular. Entonces, para no causar este shock en los pacientes, pues se debe controlar de forma prolongada la parte del dolor, en el cual pues más adelante les comento cuáles serían los medicamentos más ideales que ustedes pueden usar o cuáles se manejarían dependiendo del dolor. Por otro lado, pues les tengo unas definiciones médicas de cómo se produce el dolor. De pronto estamos encerrados, que solamente pues está la parte de la analgesia, y ya la analgesia entonces solamente pues se va a curar pues el dolor. Si no, tenemos pues otras definiciones médicas que se pueden ustedes guiar para la parte de controlar pues el dolor. Empezamos con la algesia, como tal es percepción fisiológica del dolor. Como les digo, no más por un estrés el paciente puede llegar a entrar en shock y después de esto pues puede entrar en un paro cardiorrespiratorio, causándole pues la muerte del paciente. Así de sencillo. Solamente por ese tipo de alteración se puede llegar a producir la muerte de un paciente. Algogénico, como tal, es el generador propio del dolor, que este se puede dar a través del sistema nervioso central, específicamente en el bulbo raquídeo y en la parte del tálamo a nivel del sistema nervioso central. Alodinia es la disminución del umbral del dolor, es decir, siempre se produce un comportamiento de dolor a causa de estímulos que habitualmente no son nocivos. Entonces, este puede ser por contacto. Entonces, en este caso, como les dije anteriormente, para nosotros evaluar el sistema nervioso central del paciente, junto con los reflejos en el sistema nervioso central del paciente, hacemos el reflejo panicular y la marcha y el de propicepción, que son como los más de contacto. Entonces, llegado al caso de que el paciente disminuye estos reflejos, puede llegar a tener un umbral del dolor alto que me esté ocasionando obstrucción para que el paciente no tenga respuesta a estos reflejos que yo estoy evaluando en consulta. La analgesia, pues falta de sensación de dolor a estímulos fisiológicos son dolorosos. En este caso, pues quiere decir que el paciente tiene mucho grado de dolor y por ende, pues no se deja palpar de manera correcta o ni tocar. Entonces, su
como tal, su reacción a este dolor, pues es un poco de agresividad, puede llegar a tener vocalizaciones o solamente pues no se deja manipular de manera correcta. Cronificación, esta como tal es consecuencia de una sensibilización por aumento de los receptores y engrosamiento de la neurona, de las células del sistema nervioso central. Puede producirse alteraciones permanentes y un aumento duradero de la percepción del dolor, neuroplasticidad e hiperalgesia, secundaria a dolores crónicos. Entonces, en este caso, pues es cuando nosotros no controlamos de forma prolongada el dolor, a tal punto pues de que ya la parte del sistema nervioso central haya un aumento tanto de temperatura como la hipertermia me puede llegar a generar pues aumento de la inflamación del sistema nervioso central y que el paciente puede llegar a convulsionar y generar un shock. Entonces, esto se produce por eso, ya cuando hay una inflamación constante. El dolor, interpretación subjetiva a un estímulo nociceptivo por dolor, ya sea miedo, estrés o algo fisiológico o secundario que me esté ocasionando dolor. Hiperalgesia, aumento de la sensación del dolor con estímulos fisiológicos dolorosos. Este fenómeno se presenta cuando un nociceptor responde a un segundo estímulo con mayor intensidad a un umbral menor. Por ejemplo, hay una hiperalgesia primaria que se produce como resultado directo de los efectos de los mediadores de la inflamación sobre la parte de la nocicepción. Entonces, esta región va a estar afectada. Y la hiperalgesia secundaria se presenta con una región como tal que no está lesionada, ¿sí? Entonces, me explico. La hiperalgesia, en conclusión, la primaria es cuando un factor externo, ya sea por un golpe o de pronto por un trauma, genera alguna inflamación en alguna parte del cuerpo, ya sea cabeza, tórax, abdomen, generando pues un dolor, ¿sí? Cuando ya es secundaria, no es causada por una lesión externa, sino puede ser por alguna inflamación interna secundaria a alguna enfermedad. Me explico, una colitis genera inflamación de la parte del intestino delgado y grueso, generando inflamación con gas. O de pronto una pancreatitis o de pronto una enfermedad de base que es la arliquia. Me va a causar un desorden como tal a nivel de los glóbulos rojos, ocasionando de pronto diarreas con sangre. Me va a descompensar el paciente, entonces eso genera un dolor. Entonces eso puede ser secundario, ¿sí? Entonces primario es por algo que el paciente tuvo externo y secundario es por alguna lesión como tal que no se presenta externo, sino ya por alguna enfermedad de base. Hiperestesia, aumento de la sensación de estímulos dolorosos e indoloros que causan una disminución del valor umbral. Y por último, memoria del dolor. Recordar pues que el paciente siempre va a tener el sistema inmunológico activo y pues él ya va a tener una memoria del dolor. En algunos casos usamos tantos AINES o bastantes medicamentos para el dolor que en alguna ocasión el sistema inmunológico de los pacientes genera memoria. Entonces, hay algunos que en el punto ya no les van a hacer efecto, sino toca algo más fuerte porque de pronto no damos con la causa primaria de por qué se puede producir un dolor. Entonces, administramos tantos AINES que a tal punto generan una memoria y pues estos ya al final no les van a hacer efecto. Entonces, hay una hiperexcitabilidad crónica de la célula nerviosa, aunque pues haya desaparecido. Desaparece, pero genera una memoria. Entonces, al final no le hace efecto y toca colocar algo mucho más fuerte para que el paciente sienta un poco de analgesia. Por otro lado, pues hablamos un poco de la conducción del dolor.
antes de entrar en detalle, pues un poco ya como tal de la fisiopatología, de por qué se puede producir el dolor, eh, hay una clasificación, ¿sí? De la parte del dolor que puede ser un dolor somático, el cual se desencadena por un dolor superficial, en el cual puede ser profundo o improfundo, ¿sí? Entonces, me refiero, puede afectar la parte de la piel o puede ser por algo que nosotros hayamos causado por una intervención quirúrgica en el cual tenemos que abarcar la parte de la piel o la parte de algún órgano interno del paciente. Por otro lado, un dolor profundo ya puede ser pues en el tejido conectivo, en la parte muscular, en la parte de los huesos o en la parte articular. Como les dije, puede ser por edad o de pronto por un traumatismo o por alguna masa o neoplasia que esté activa. Y por otro lado, pues una contracción muscular o una fractura o una distorsión como tal de algún trauma. Por otro lado, tengo otro dolor que es visceral, ¿sí? El dolor visceral, pues, puede ser por inflamaciones a nivel de cólicos o a nivel, pues, pueden ser por úlceras a nivel estomacal. O por otro lado, pues puede ser por algún cólico que me esté generando una patología interna a nivel visceral. Recordar pues acá una parte anatómica del sistema nervioso central y pues ellos tienen unas diferentes conexiones. Entonces tenemos la corteza somatosensorial, ¿sí? En el cual pues está incluida en la parte del tálamo, el sistema límbico, la parte hipofisiaria, el sistema ascendente de la activación reticular. Por otro lado tenemos la formación reticular, haces anteriores y las fibras como tal aferentes que llevan como tal el dolor. Entonces, en primera instancia, y por último las fibras motoras simpáticas y motoras y simpáticas. En primera instancia, pues si de pronto se llega a afectar al paciente afecta algún estímulo de dolor, ya sea interno, externo o por algo ambiental, los primeros que van a recibir la señal, pues van a ser la parte motora y las fibras motoras y las fibras simpáticas, ¿sí? Entonces, estas fibras como tal, las van a subir por las haces anteriores como tal y van a ir enseguida de una vez a la corteza cerebral o la corteza somática o sensorial. Esa señal la va a recibir como tal ella, ¿sí? Entonces de ahí se va a desembocar en la parte del tálamo. Enseguida puede llegar a generar en el sistema límbico algunas de estas conexiones, pero allí también está el bulbo, como tal anteriormente les había dicho, el bulbo raquídeo, que es el que me va a generar de una vez este estímulo. Entonces ahí se va a producir el dolor, ¿sí? Entonces repito, se produce cualquier dolor, las fibras motoras simpáticas van hacia la parte de la corteza sensomotora, específicamente en la parte del tálamo y en el bulbo raquídeo es donde se va a generar esa respuesta de dolor o que el paciente sienta que tiene dolor. De allí pues van a repercutir con la parte de la respiración y la circulación del paciente, generando pues aumento de temperatura o vasoconstricción si de pronto el dolor como tal no se atiende a tiempo. Luego pues van a haber unas conexiones de forma ascendente, ¿sí? Como esas, como tal, son sensibles o estas conexiones para activarme que hay un grado de dolor, ¿sí? Entonces, eso se va básicamente en la corteza cerebral del tálamo y pues ahí se va a producir la parte del dolor. Por otro lado, ya cuando el umbral del dolor es bastante alto, se van a inflamar como tal la parte hipofisiaria, ¿sí? O la parte de la hipófisis generando pues una activación de las catecolaminas, como les dije anteriormente, para aumentar pues como tal la sintomatología
externa del paciente. Entonces, más que todo, así es como se produce el dolor o las conexiones. Como les digo, esto es más que todo el sistema nervioso central. Esa sería como tal, pues, la conducción. Hablamos, pues, como les dije, de los tipos de dolor que anteriormente, pues, les comenté, que son somáticos y viscerales. Entonces, el somático puede ser superficial y profundo. El superficial se divide pues, en claro o oscuro, o intenso o no intenso. En este caso, pues se va a evaluar la parte de la piel, que puede ser una incisión quirúrgica o un pinchazo o algo que nosotros produzcamos en la parte de consulta o para evaluar el paciente, o de pronto alguna inyección. El profundo, tejido conectivo muscular, huesos o articulaciones. Ya cuando es más profundo puede ser por fracturas, por contracciones o por distorsiones a nivel del dolor. De la forma visceral o el dolor visceral, como les dije, ya pueden ser por úlceras, cólicos o inflamaciones a nivel intestinal, por algún cuerpo extraño, por una gastritis ulcerativa, por una inflamación a nivel intestinal, pues no puede ocasionar este tipo de dolor. ¿Cómo nosotros reconocemos que un paciente, ya sea por consulta, hospitalizado, ustedes piensen que tiene dolor? Los signos clínicos que él produce, uno es el comportamiento del reflejo. Puede ser que el paciente esté muy decaído, tiemble constantemente. Por otro lado, el temperamento cambie, puede ser que esté muy deprimido o puede ser que esté muy agresivo por algún tipo de dolor. Vocalizaciones, que se queje todo el tiempo. Ingesta de agua o comida, puede ser que no tome agua o que solo tome agua y no coma, o puede ser que ninguno de estos dos signos los presente el paciente. Turgencia de la piel, que a nivel como tal por alguna inyección o por tacto o por palpo, el paciente no se deje tocar. Otro es por el peso, disminución de peso porque tiene tanto dolor que pues no come, ¿sí? Pero puede ser secundario de pronto alguna patología o primario. Eliminación de orinas, heces. Pacientes, hay algunos que hospitalizados llevan 2 o 3 días sin defecar, pues esto genera dolor, o que no orinen también, o que orine constantemente. Puede ser un signo de cistitis o que esté llamando la atención con el fin de que diga, oye, tengo dolor, o sí, pero hay que ver la causa primaria, ¿sí? O el comportamiento en grupo, que todos marchen de manera correcta o él solo se quede en un lugar. Son signos que ustedes deben tener en cuenta a la hora pues, de ustedes examinar de manera correcta al paciente. ¿Cómo nosotros manejamos el dolor? Llegado el caso de que el paciente lo requiera. Entonces, los analgésicos destinados para el uso en animales deben poseer ciertas propiedades. Uno, alivio fiable y eficaz, que sean de un efecto rápido, pero que no tengan efectos sedantes. Pueden utilizar anestésicos, pero como tal, como les digo, si tienen dolor, hay aumento de la temperatura, se desencadenan otro tipo de síntomas. Si nosotros los sedamos, pues podemos generar un efecto secundario que no queremos. Entonces, lo menos sedante posible. El efecto del paresor del sistema respiratorio mínimo. Buena tolerancia, que el paciente no nos vaya a vomitar o a tener diarreas o calambres después de nosotros aliviar el dolor. Generamos un signo secundario a la aplicación del manejo del dolor. Posible administración oral en tratamiento de mantenimiento, ¿sí? Que puede ser en casa, pero entonces que pues de pronto los medicamentos no tengan sabor o que tengan buena tolerancia gástrica. Recordar que pues cualquier medicamento que se suministre con estómago vacío nos puede generar vómitos o reflujos y en segunda instancia pues úlceras a nivel estomacales por tanta irritación gástrica. Pues que tengan un efecto a largo plazo
o que de pronto el intervalo de la administración lo llevemos de manera correcta, no que un medicamento que se aplique de 6 horas lo manejen ustedes cada 24 horas, entonces no vamos a tener efecto correcto para que el paciente sienta analgesia o ya no sienta dolor. ¿Qué grupos se clasificarían según los medicamentos que se pueden manejar? Tenemos los opiáceos que actúan centralmente en receptores del sistema nervioso central, antipiréticos que actúan tanto centralmente en los receptores del bulbo raquídeo como inhibiendo la transmisión periférica de estímulos. Como les dije anteriormente, pues en el bulbo raquídeo es el que me va a dar la señal como tal del dolor y es en la parte fisiológica que se va como a dar. Antiinflamatorios no esteroides actúan periféricamente, inhibiendo la formación de sustancias inflamatorias como bradicardia e histamina y simultáneamente inhiben la ciclooxigenasa, ¿sí? La ciclooxigenasa 1 y 2. Y anestésicos locales que actúan como tal para bloquear la conexión nerviosa. Entonces, aquí vamos a desencadenar los grupos. En este caso, los opiáceos, ¿cuáles son los medicamentos que podemos usar? Como tal, los opiáceos son fármacos que tienen afinidad para los receptores de opioides. Entonces, al ser activados, producen una analgesia sobre el sistema nervioso central. Pueden causar depresión respiratoria, efectos anticolinérgicos como estreñimiento, retención urinaria. Si se combinan o si se potencializan con acepromacina, diazepam, silacina, ketamina, tiopental, vamos a aumentar la analgesia. Esto lo puse es más que todo cuando vamos a entrar de pronto a cirugía. Se pueden potencializar. Como les dije, el menor efecto sedante para procesos patológicos o pacientes hospitalizados, mejor, ¿sí? Pero utilizando las dosis correctas. Pero pues en diferentes patologías se pueden usar, solo que ellos se potencializan cuando hay medicamentos anestésicos como la ketamina o de inducción a procesos quirúrgicos como la silacina, el diazepam o la cepro. En este grupo de los opiáceos, ¿cuáles serían pues los indicados para que ustedes usen? Hablamos de la morfina, que produce como tal un broncoespasmo o una hipotensión como efecto secundario a la administración. Se puede utilizar en dosis en caninos de 0.3 a 3 miligramos vía oral o 0.1 a 6 de forma subcutánea, muscular o endovenosa. En gatos, la dosis de 0.1 miligramos en vías de administración subcutánea o intramuscular. La morfina tiene un efecto apenas se suministre. El efecto lo podemos llegar a ver o ver el resultado por lo menos en 15 minutos después de la administración. Y la morfina tiene un efecto como tal en el organismo que cubre como tal casi 18 horas, tanto en gatos como en caninos. La meperidina actúa mucho más rápido que la morfina, es un poco más fuerte. Lo único, pues, alteraciones que pues ella causa estreñimientos y retención de la parte de la orina. Son poco, mentiras, perdón. El estreñimiento y la retención urinaria son poco frecuentes. La que produce estos efectos es la morfina. El metabolismo puede acumularse. Llegaba al caso de que el paciente tenga aumento de grasa, entonces ella se va a retener en esta porción y el efecto va a ser un poco más duradero y va a ser más difícil de diseminar a nivel sistémico. Y pues me va a causar una estimulación del sistema nervioso central, pues causando una analgesia. En dosis en caninos y en felinos se puede utilizar en dosis de 2 a 10 miligramos por kilogramo intramuscular o endovenoso. El fentanilo es mucho más potente que la morfina, es de acción más rápida. La dosis tanto en caninos como en felinos es de 0.3 a 0.1 endovenosa. Para tener un efecto en esta, una vez se coloque a partir de los 10 minutos y solo nos dura 6 horas de analgesia. Y la meperidina
el efecto como tal también es de 6 horas. La hidromorfona, esta me causa un poquito de estreñimiento y disminución pues como tal de del peristaltismo, dosis tanto en caninos como en felinos a dosis de 0.05 a 0.1 miligramos. Se puede utilizar en dosis en vías oral, subcutánea, intramuscular o endovenosa. La dosis, la duración 4 horas. Antipiréticos hablamos pues dos que son como los más utilizados. En este caso pues el ácido acetil salicílico, si se usa pues en dosis indicadas no puede generar pues intoxicación. Pero como tal pues nos va a servir para ayudar en pacientes que de pronto tengan aumento de la temperatura, en este caso por hipertermia, para disminuirla y que el paciente llegado al caso no nos vaya a convulsionar o entrar en shock. Se puede utilizar, bueno, este está contraindicada para tratamientos preoperatorios o intraoperatorios. La dosis en perros es de 25 miligramos a dosis oral o 10 miligramos endovenoso lenta. Su efectividad es de 6 a 8 horas. En gatos la podemos manejar de 10 a 25 miligramos y su efectividad es de 24 a 48 horas. En felinos pues dura un poco más. La dipirona en general, hay una que se potencializa que es dipirona con iosina. Estas dos pues nos va a ayudar también para la parte de los cólicos a nivel intestinal y a disminuir un poco el gas. Entonces se puede utilizar en dosis terapéutica y analgésica. Tiene una duración más o menos de 6 a 4 horas. Esta es importante pues no combinarla con barbitúricos porque pierde su efectividad. Cuando se pasa muy rápido, más que todo pues en gatos puede causar cialorrea o de pronto presencia de vómito. En perros y en gatos la dosis pues se puede usar de 20 a 50 vía endovenosa. Si ustedes la quieren usar para dosis de hipertermia, la pueden usar en perros. Se me olvidó anotarlas ahí, pero pues se las digo, en dosis de 28 miligramos por kilo. En dosis analgésica para perros, se puede utilizar, la pueden manejar a 20 o a 18. En gatos, la dosis antipirética es de 25 y la analgesia es a 15. Si de pronto la potencializan con iosina, las mismas dosis están bien. Lo que varía pues es que esta va a durar un poco más, puede durar entre 8 horas de analgesia cuando se potencializa con iosina. Y vía oral en gotas se puede utilizar de 1 a 2 gotas en farmacia. Acá en Colombia se usa mucho en farmacia la Novalgina, que es el mismo principio activo, sino que es diferente nombre comercial. Y pues también tiene la misma efectividad. Hablamos de antiinflamatorios no esteroidales. Recuerden pues que ellos actúan en la COX-1 y la COX-2. Se usan más cuando hay dolor o cualquier tipo de dolor. Entonces hablamos del carprofeno, que es para pues enfermedades agudas o crónicas, en especial más que todo la parte de huesos. Pacientes que tienen artritis, osteoartritis, osteosarcomas por fracturas, esto me causa pues mucha analgesia. En perros se puede utilizar en dosis de 4 miligramos por kilo, intramuscular, subcutánea o endovenosa. Dura 24 horas la analgesia y en gatos se usa dosis de 2 miligramos, máximo hasta 4 días. La fluniximegumina o la fluoximegumina se usa como tal pues ya para episodios de shock o septicemias. También esta se usa para bajar como tal la temperatura. Lo único que causa como efectos secundarios es que generan melena o heces negras. En algunos pacientes generan esta alteración. Las dosis en perros de 0,5 a 1 miligramos a nivel intramuscular, subcutáneo o endovenoso. Durante por lo máximo 3 días. En gatos
de 0.125 a 0.25 miligramos por kilo en forma subcutánea cada 24 horas. El ketoprofeno, interacciones ortopédicas después de pronto algún pin intramedular, una corrección con cerclajes o algún trauma que ustedes hayan generado algo ortopédico, sirve mucho, o dolores agudos acrónicos. El efecto como tal, si se usa mucho tiempo, puede causar nefrotoxicidad. Para perros, cuando se usa en dolor agudo, se usa en dosis de 1 a 2 miligramos intramuscular, subcutáneo o endovenoso, o para un dolor crónico se puede utilizar a dosis de 0.1 a 1 miligramo por kilo durante al máximo 3 días a cada 24 horas. El meloxicam, pues este es como más utilizado para cualquier tipo de dolor en general. Nos inhibe la ciclooxigenasa 1 y 2, que es para el dolor visceral, como anteriormente les había dicho, o el dolor visceral o somático. Entonces, las dosis del meloxicam en caninos es a 0.1 miligramo por kilo, ya sea endovenoso o oral, y en gatos en 0.2, pero el segundo día se disminuye al 0.1 cada 24 horas. Es importante que tengan en cuenta que estos antiinflamatorios no esteroidales no se pueden utilizar en dosis, bueno, estas mismas dosis se pueden usar máximos 4 días. Porque si se usan de pronto llegado a 15 días o a 10 días o más de estos días, nos pueden causar un daño, una repercutación renal o, como les dije, una nefrotoxicidad. Y aparte de que nos causa un daño renal por abundantes antiinflamatorios no esteroidales, nos pueden causar una úlcera gástrica. Así el paciente esté comiendo o tenga un buen apetito, estos medicamentos a largo plazo generan estos tipos de alteraciones. Entonces es importante siempre también cuidar la mucosa gástrica y la parte renal con algún protector de estos dos órganos. Hablamos pues de los anestésicos locales. Su metabolismo pues es tipo amida por la parte hepática y pues y los tipo éster. Entonces tipo amida y tipo éster. Su metabolismo es plasmático formando un ácido paraminobenzóico y se excreta por orina. Entonces, una sobredosificación puede causar convulsiones, tremores, depresiones cardíacas y respiratorias. Entonces, por eso los tipos éster se eliminan por la orina y los tipos amidas sí por la parte hepática. Entonces, hay que ver de pronto que los pacientes no tengan algún daño hepático y pues ustedes no alterarlo con estos medicamentos locales. Existen formas pues de calmar el dolor a nivel local. Puede ser tópico, local, conductivo, epidural, raquídeo o endovenoso. ¿Cuáles pues se añaden a este grupo? La lidocaína y la bupivacaína, que son las más conocidas. Entonces la lidocaína, si se aplica endovenoso y en la parte epidural, ya sea en caninos o en felinos, no sobrepasar en dosis de 5 miligramos por kilo. Si llegado el caso, pues se puede realizar en bolos, deben tener una concentración de 0.5% al 1%. Si contiene epinefrina, pues evitar zonas como almohadillas, el pabellón auricular, la parte de la vagina o el pene del paciente, y no se puede aplicar en la parte epidural porque me puede causar necrosis de la piel si se usa con epinefrina. El tiempo de duración de lidocaína sola es de 190 minutos. Si se añade con epinefrina, nos puede durar máximo 4 horas el efecto de analgesia. Como tal, las dosis con epinefrina se pueden utilizar pues más que toda endovenoso, pero no se pueden aplicar en las que les dije, el pabellón, en las almohadillas o en la parte de la vagina porque me causa necrosis del tejido por tanta duración. Sí, porque la piel se duerme tanto tiempo o esta zona se duerme tanto tiempo que me genera disminución del riesgo sanguíneo,
causándome necrosis. La bupivacaína, en filtración máxima en la parte epidural o en la parte donde pues ustedes quieran hacer de pronto un bloqueo, 0.5 a 1 miligramo por kilo, o máximo se aceptan dosis de 2 miligramos por kilo. Su efecto es de 3 a 4 horas, con epinefrina pues hasta 5 horas, intratecal en abdomen inferior de 5 a 7 miligramos, o en abdomen superior de 7.5 a 12 miligramos, y duran 3 a 5 horas. Esto más que todo es cuando de pronto hay una infiltración para hacer algún procedimiento, o de pronto que el paciente pues tenga mucho dolor, también se puede aplicar en zonas. Me refiero a veces que llegan pacientes con mordidos y que tengan que coger o suturar unos puntos. Hoy me llegó un cachorro de 14 años con un daño renal y hepático bastante alterado, pero lo cogió un pitbull. Tenía bastantes laceraciones, bastantes heridas abiertas, y tenía que cogerle puntos, pero pues no lo podía dormir. Lo que usé pues fue un tranquilizante como es el diazepam, para que él se relajara y hacer un bloqueo con lidocaína en las zonas donde iba a incidir. Entonces se aplica la lidocaína para que tenga efecto después de 15 minutos. Después de 15 minutos se realiza efecto y se cogen los puntos, ¿sí? Entonces son casitos que uno no duerme totalmente el paciente, pero le alivia el dolor en la zona. Y pues adicional, usé dipirona en dosis analgésica en caninos, como les dije, es de 25 miligramos, y pues la efectividad para causar analgesia es de máximo 8 horas. Entonces, así es de pronto los casos que ustedes pueden llegar a utilizar. En este caso, pues acá les tengo unos protocolos anestésicos, llegado el caso de que algún paciente de pronto requiera de alguna intervención. Estos me pueden generar analgesia durante la cirugía o de pronto para un proceso invasivo del paciente. La meperidina a dosis de 2 miligramos se puede inducir con propofol en mantenimiento con bolos. En protocolo 2, la ketamina también me causa analgesia y sedación de 5 a 10 miligramos por kilogramos. El diazepam, como les dije, se puede combinar en bolos mezclados de la misma jeringa para tener un mantenimiento correcto o una buena combinación. Y el tercer protocolo con una inducción con diazepam o una inducción de mantenimiento con propofol. Estos son como los más de pronto utilizados, llegado el caso que ustedes quieran, ya sea por una convulsión, porque ustedes quieran dormir al paciente por un proceso quirúrgico o por algo rápido. Estos son como los más indicados. Aparte, pues si ustedes utilizan máquina de gas, que me puede generar un proceso de plano que queremos para que el paciente no sienta dolor. Aquí hablamos de pronto, como les dije anteriormente, la anestesia epidural. ¿En qué se realizaría esta anestesia epidural? Entre la última lumbar, que es la 7, y la primera sacra. Ahí se realizaría pues la anestesia epidural. Se puede utilizar con lidocaína o bupivacaína. Acá les tengo un cuadro como tal del paciente cuando nos puede llegar a entrar en shock o de pronto que no esté respirando de manera correcta, ya sea en cirugía o por un proceso como tal patológico que nos llegue el paciente. Los ojos, lo que yo veo en la parte del tamaño pupilar es donde nosotros más nos podemos guiar. Un paciente que de pronto en la primera imagen que tenga una pupila muy centrada, puede ser que de pronto esté generando dolor o esté representando un dolor mínimo. Ya de pronto que la pupila del tamaño se vuelva un poco más grande, puede ser disminución de la presión intracraneal, y la otra que ya está un poco más grande es irregular, que es de pronto un plano que nosotros llegamos a tener, que el paciente está en plano, no siente dolor y está pues
en una transición de analgesio. Regular puede ser que ya esté cuando está más pequeño, pues que el paciente no esté como tal de manera un bloqueo correcto, ¿sí? Cuando hay eventración del tercer párpado es que en este caso el paciente ya está en plano, como se ve en la imagen de al lado. Ya cuando la pupila está muy aumentada, que cubre como tal toda la parte del cristalino, es un indicio que el animal no está respirando. Entonces nos pueden llegar pacientes de esta manera y entonces con las pupilas nosotros como que nos vamos a guiar cómo está la sintomatología del paciente y de pronto qué signos esté llegando a presentar. Y por otro lado, el tacto del reflejo pupilar en conjunto, ya sea en anestesia o de pronto cuando llegue el paciente por algún trauma. Igual ahí les dejo la imagen. Y pues esto sería todo, muchachos, por la clase de manejo de dolor. Ahora pues pasamos a la parte de preguntas. Si alguno tiene alguna duda o inquietud respecto a la clase, entonces pues los escucho. Si alguno tiene alguna duda o pregunta respecto a lo que dije. Disculpe, ¿existe algún tipo de esteroide que se pueda calmar el dolor en felinos? ¿En qué? ¿En felinos? Sí, claro. Pueden utilizar cualquiera de los que les dije, que son la parte del meloxicam, la parte del ketoprofeno, el flunecimegumino, el carprofeno. Lo que les digo es que no deben avanzar tanto tiempo, solamente por lo menos 4 días, estos medicamentos, porque nos puede causar una nefrotoxicidad o un daño renal crónico o una úlcera gástrica. Los medicamentos se pueden utilizar cualquiera de los dos, en caninos o en felinos, como en las dosis que les dije anteriormente. Muchas gracias. Y pues el más utilizado pues es el meloxicam, que nos va a ayudar a aliviar cualquier tipo de dolor en general, ya sea de piel, de hueso, a nivel abdominal, ¿sí? Es como el más utilizado, pero siempre y cuando pues ustedes vean que la parte renal esté estable. Doctora, buenas noches. Yo quiero Hola, buenas consultar lo noches. siguiente. Justamente no tenía los productos que están mencionando. Tuve un caso hoy día. Bueno, ayer lo pegaron unos perros a un gatito y está un poco lastimado en la parte lumbar, ¿no? Había 2 heridas hechas, entonces estaba mal. Bueno, por la distancia, todas estas cosas no pude asistir. Recién hoy día, aproximadamente a mediodía fui, entonces lo que le puse fue dexametasona, no sé si hice lo correcto, bueno, pero siempre casi he utilizado lo mínimo, ¿no? Lo puse y complejo B más, porque a lo que toqué, hice punción con la aguja en la parte lumbar y en los miembros, tenía reflejos. Eso quiere decir que no está lastimado el sistema nervioso central, ¿no? Pues la columna. Bueno, eso es lo que pude ver. Entonces ya ellos querían que de una vez que lo haga la eutanasia, pero dije, no, tiene reflejos, a ver, veamos cómo reacciona. ¿No? Cuando le puse la dexametasona ya un poquito ya se calmó el animal. No sé si está correcto utilizar eso o sí tienen que utilizar el meloxicam. Vale. Ahí pues como hay de pronto no sé si le pudiste tomar alguna placa radiológica para mirar que de pronto no tenga una fractura a nivel de la parte cervical o de las vértebras. ¿Viste? Que de pronto o solamente es de tejido. De tejido, pero sí, digamos, el Solo es de animal, o sea, no puede caminar, pero ayer estaba peor, ¿no? Entonces, ahorita sentía un poquito de dolor cuando le pones lo asientas un poco la patita, hace un poquito de fuerza. Eso quiere decir que no está dañado, digamos, se puede decir, ¿no? La columna.
Claro. Acá en el campo es un poco complicado de sacar una placa radiográfica, ¿no? Ah, Eh, vale. Bueno. complicado. Entonces, uno se hace lo que puede en el campo, ¿no? Y a fin, digamos de darle un poco de alivio al propietario, ¿no? En este caso, como les digo, había esos reflejos en el animal, ¿no? Y Ujú. hay un poco de Vale. mejoría, digamos. Entonces, digamos en ese caso, ¿qué se podría hacer? Tú no puedes combinar meloxicam con dexametasona. ¿Por qué? Porque nos va a causar una úlcera estomacal bastante irreversible, ¿sí? O sea, puedes utilizar uno o la otra. Ya que le aplicaste Dexa, lo puedes potencializar con tramadol, que es un excelente opioide y nos ayude como tal a generar analgesia, ¿sí? En algunas ocasiones. Y en dosis analgésicas de dipirona en gatos, pues yo les había dicho que se puede manejar a 15. Aparte, como me dices que ya está afectando su parte neurológica, agregarle tiamina, que es un protector neurológico, y vitamina A, ¿sí? Con el fin de que de pronto ayuda un poco a desinflamar o a nutrir el sistema nervioso central y que no nos cause a largo plazo, pues de pronto una parálisis de sus miembros. Entonces, también protegerlo. Si vas a usar meloxicam, entonces suspendes la Dexa e intentas con meloxicam a ver si de pronto hay mejoría. El meloxicam sí se puede combinar con tramadol y dipirona, no hay ninguna contraproducencia, pero si el dolor es bastante alto, tienes que potencializarlo. Muchas gracias, doctora. Le agradezco por... ¿Vale? Buenas noches, una consulta. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos recomendaría usar antes de hacer un procedimiento quirúrgico, una videosterectomía, por ejemplo? ¿Sería recomendable usar tal vez meloxicam antes de realizar el procedimiento? Claro que sí. Entonces, eh, para el procedimiento, cualquier tipo de procedimiento, pues es importante saber la edad del paciente y que de pronto sus órganos renales y hepáticos estén de manera correcta. Si es un paciente joven y sus renales hepáticas están bien, podemos utilizar una dosis de inducción. Les doy un ejemplo, una en caninos, se puede utilizar una cepromacina con con una dosis de ketamina, ¿sí? Un ejemplo, eh, en el cual para producir analgesia se deben combinar las dos. Pero para causar mejor analgesia se puede combinar con meloxicam o tramadol, ¿sí? Antes, o sea, eso sería en la inducción. Ya en el mantenimiento, pues serían con los protocolos como tal de propofol o máquina de gas, ¿sí? Como el isoflurano. Eh, Y posoperatorio se pueden poner dosis de dipirona, dosis analgésicas para ayudar a que el paciente no tenga dolor. Y adicional se pueden bloquear, o sea, con bloqueo de lidocaína, ya sea en el sitio de punción, para generar analgesia donde vamos a incidir. Llegado al caso de que sea un paciente viejo, me refiero ya de 12 años, que tenga algún eh, como tal patología y que sí o sí requiera cirugía, se pueden utilizar diazepam, que es como el menos invasivo a nivel renal o hepático, eh, en conjunto de pronto con un fentanilo para potencializar la analgesia. Eh, y se puede combinar de pronto con una difeidramina, con un antihistamínico que me va a ayudar a causar analgesia. Pero esto siempre se ve a aplicar en la parte de la inducción. Si, si el paciente tiene daño renal o hepático, no puedes usar el oxicam o algún tipo de AINES como tal, sino preferible opción la dipirona en dosis analgésica. La uso porque no me causa tanto, no, o sea, sí se va a repercutir, pero no me va a repercutir tanto a nivel renal, pero sí se puede utilizar en esas dosis que les digo y pueden causar mejor analgesia. Muchas gracias. Vale. Voy a ver el chat porque hay varias preguntas. Me preguntan, ¿el uso del tramadol para el dolor
¿Qué opino sobre el tramadol? Bueno, como les dije anteriormente, el tramadol es una muy buena opción, ¿sí? Tiene más efecto como tal en gatos, ¿sí? Y pues si de pronto los pacientes son muy obesos, el efecto puede ser más corto y a veces más duradero para su eliminación. En gatos tiene mejor efecto endovenoso, hay que pasarlo lento, diluido en el buretrol o pues con una solución de lactato de Ringer o cloruro para que no nos vaya a salivar el paciente, ¿sí? O de pronto llamar el vómito, ¿sí? La analgesia con este medicamento en gatos nos puede durar a veces hasta 8 horas. En caninos de pronto no alcanza pues el efecto que querramos, pero en este sí puede durar máximo 4 o 5 horas. En gatos dura más. Este sí se puede combinar con un AINES, me refiero a un antiinflamatorio no esteroidal o con cualquier otro tipo de vitamina o como tal antibiótico. Tiene una muy buena analgesia, solamente pues que las dosis en perros las uso a 2 miligramos y en gatos a 3 miligramos. Dosis como vía subcutánea arde bastante, prefiero endovenoso o en gotas. En pancreatitis, ¿cuál recomendaría? Para aliviar el dolor, la dipirona con iosina y llegado el caso, esa me va a ayudar en dosis analgésica, que tenga iosina. La pancreatitis genera mucha inflamación y genera muchos cólicos. Entonces, cuando el paciente de pronto es de una edad avanzada, lo que tenemos que hacer adicional del dolor, protectores hepáticos y renales. En conjunto con, no sé si ustedes han usado el Flumosil. El Flumosil nos ayuda mucho y también da a dosis analgésica a la parte hepática, pancreática y también hepática, ¿sí? Se puede utilizar entonces para manejar el dolor, dipirona con iosina en dosis analgésica, pero como tal el que me va a contrarrestar sería el antibiótico, que es la ampicilina más sulbactam. Este antibiótico es muy bueno y nos va a ayudar a contrarrestar el dolor. Por otro lado, como esto genera irritación y algunas veces produce mucho vómito, el quercetol y el ácido tranexámico me va a ayudar a contrarrestar de pronto o algunas hemorragias por vómitos, por la misma pancreatitis, y también me va a generar analgesia. Esos serían los recomendados. No le recomiendo que use meloxicam, me va a causar un daño doble y no vamos a tener la mejoría que nosotros querramos del paciente. Otra pregunta. Listo. No sé si tienen alguna otra pregunta o un caso médico que quieran compartir o algo de pronto. Doctora. Señor. Otra cuéntame. última molestia, doctora. No te preocupes. A ver, esto me pasó hace mucho y me quedé con una preocupación tremenda hasta ahorita, ¿no? Mire, esto fue el caso de un perro, un Bull Terrier, que me la trajeron a una veterinaria, ¿no? Donde estaba por metiche, se puede decir, estaba ahí y me puse a atender. Uno de los miembros posteriores estaba bien edematizado, ya, a causa de una herida pequeña, ¿no? Pero Sí. seguramente ya estaba unos 4 o 5 días o tal vez más. A lo que recuerdo, no, creo que me dijo 5 días y recién lo trajeron, ¿no? El Sí. animal, claro, tenía fiebre, lo puse una dipirona y luego le puse dexametasona. Creo que ahí lo arruiné, porque a lo que sé que bajó más sus defensas, ¿no? Y después de aplicarlo al segundo día, tercer día me trajo de nuevo, seguía con el edema. En este caso, ¿qué podía o qué debería haber hecho? Correcto. Bueno, el edema, esto se generó, bueno, uno lo que entiendo es que el edema se generó por algún trauma por otro perro, ¿sí? Estaba acumulando líquido el paciente.
¿Viste si el líquido se estaba acumulando en ambos pulmones o solamente en un pulmón? ¿Y cuántos años tenía el paciente? ¿Qué edad tenía el El, paciente? el problema estaba en el miembro posterior, en una de las Ah, patitas. un edema. Ah, ok, ya. Pensé Sí, que edema pulmonar. no, O no, sea, no. el edema se estaba causando en la parte de los miembros posteriores, ¿sí? Sí, sí, Ok. en uno. Entonces seguramente fue una pelea, algo por ahí, ¿no? Pero era una herida pequeña, debe ser un medio centímetro, ¿no? De ese tamaño nada más, pero estaba Oh, tremendo, digamos, la herida. O sea, el edema más que todo, ¿no? Eso es lo que preocupaba. listo. Entonces, digamos también en gatos o de pronto por una mordida, tú sabes que la parte bucal pues tiene mucho cari. Entonces, al momento pues de introducirse en la piel, va a proliferar bacterias. En primera instancia, pues genera ese tipo de edemas, ¿sí? Que a lo último se convierten pues de pronto en los abscesos. Entonces, lo que debiste hacer primero era drenar todo ese líquido, mirar qué tan comprometido estaba. Llegado el caso, esos edemas se convierten en abscesos, forman cápsulas. Esas cápsulas solo se extraen quirúrgicamente, extrayendo todo el pus y la parte de edemas. Lo que tenías de pronto que llegar a hacer es drenar y poner un dren activo para eliminar todo ese líquido que no se convierta en largo plazo en pus. Lo que aplicaste está bien. La Dex ayuda a desinflamar mucho y me dijiste que le pusiste dipirona, ¿sí? Sí, sí, tenía Sí. bastante fiebre también, Ok. fiebre Entonces, local, ¿no? ese también te ayuda a servir. Lo que debiste contrarrestar de pronto sería la parte de la infección del paciente. Los antibióticos de amplio espectro para la piel pueden ser la clindamicina, ayudan mucho a la parte de la piel, o de pronto una penicilina de amplio espectro que nos ayuda a convertir bacterias gram positivas y gram negativas. Manejaste el dolor, pero de pronto la infección como tal no. Entonces, o de pronto el paciente tenía Se alguna puso la otra enfermedad penicilina de base. igual, se Se puso le igual, colocó. sí, sí, le puse también, ¿no? Lo que más me extrañaba, pues no había ningún absceso, no había ningún absceso. Ya por eso, como le digo, eran aproximadamente 5 días allá que estaba así, ¿no? Y ellos no hicieron caso mucho, digamos, ¿no? Han pensado que iba a sanar nomás, ¿no? Como son perros de raza, a lo menos son más muy susceptibles, ¿no? Entonces eso no tomaron en cuenta. Lo que me extrañó, digamos, no hizo efecto la penicilina ni tampoco la dexametasona, que lo puse. Eso es lo que más me ha extrañado a mí. Y me lo trajeron de nuevo. Entonces ahí de nuevo le puse la penicilina y luego ya no regresaron más. Bueno, lo otro que también puedes usar pues son diuréticos, ¿sí? Puedes usar furosemida que nos ayuda pues a la parte de líquidos, ya sea pulmonar o en cualquier otra parte para diseminar líquido, ¿sí? O de pronto cuando hay inflamación de los miembros puede ser una enfermedad cardíaca. O sea, ahí, como te digo, puede ser que desencadene otras patologías adicionales, no solamente porque el paciente llegó por ese trauma, sino que de base de pronto hubiera tenido alguna enfermedad o una coagulopatía, ¿sí? Que me esté generando pues ese edema. Entonces, de pronto no es que de pronto no le hubiera hecho efecto esos medicamentos o de pronto los pudiste haber potencializado con otro o la frecuencia un poco más tiempo, ¿sí? O Sí, sea, cada cuánto las habías colocado. lo puse 2 días seguidos, luego al cuarto día directamente me vino, ¿no? Pero la frecuencia, cada 8, cada Cada, 12. cada, sería en este caso cada 24 horas. Ahí está el detalle. El corticoide como tal, o sea, la Dexa, solamente me va a cubrir 6 horas y la dipirona también. Entonces, por eso le digo, el tiempo prolongado del dolor, ustedes lo tienen que controlar. Se la debiste no poner cada 24, sino más tiempo, llegaba el caso.
pero potencializarla con algún diurético para diseminar pues la parte de los líquidos. Ahora sí, recién comprendí que había fallado. Muchas gracias, doctora. No, tranquilo, que estés muy bien. Aló, la doctora, una Dice, ¿qué pregunta. inhibidores? Señor, cuéntame. Tengo algunos casos donde he utilizado, por ejemplo, la ketamina como inhibidor del NMDA, N-metilacetato. ¿Qué otra alternativa podría yo utilizar y básicamente en qué casos podría yo utilizarlos? Porque pues no siempre se deben utilizar porque pues el control del dolor pues, a veces se puede controlar con AINES, en otras ocasiones con eh, opioides, en fin, y hay una gama pues bastante alta para en este momento para controlar dolor en perros y gatos, pero digamos que es una alternativa bastante buena y relativamente, pues no tan novedosa, pero sí es bueno. Sin embargo, solamente y al momento conozco el uso de la ketamina. ¿Qué otro podría yo utilizar y en qué casos? Bueno, eh, la ketamina se puede utilizar en bolos, ¿sí? Hay una infusión que yo hago que me gusta hacer mucho, que es lidocaína, ketamina y fentanilo, ¿sí? De pronto en mastectomías totales, que de pronto los pacientes postquirúrgicos, una uretrostomía, que son cirugías que son muy avanzadas y que tienen mucho dolor postquirúrgico. Entonces, tú puedes generar una combinación tanto de lidocaína con ketamina en bolos. O llegado al caso, puedes usar el fentanilo. El fentanilo causa una analgesia bastante buena, sino que la duración de este es máximo, por mucho, 1 hora, ¿sí? Pero me va a ayudar con la analgesia. Tú puedes hacer estas infusiones o también puedes utilizar el tiopental, ¿sí? También causa pues una muy buena analgesia. Eh, en casos pues ya graves, ¿no? Me refiero de pronto que el paciente puede llegar con convulsiones imparables o posquirúrgicos o con traumas que el paciente necesite disminuir la presión intracraneal. Un agente disociativo como la ketamina se puede ayudar. También lo puedes hacer con propofol. La inducción que te digo que es con lidocaína y ketamina se pueden hacer en bolos en dosis mínimas para infusión de dolor. Lo único que tienes que ver es que el paciente o controlar la parte cardíaca. Esto me puede deprimir la parte cardíaca, causando una bradicardia, una bradipnea. Entonces hay que mirar las constantes, pero para dolores máximos serían esos. O ya sería el último, si de pronto ustedes lo tienen, la dexmedetomidina o la morfina. En casos ya de alta, mayor o cuando el umbral de dolor pues es incontrolable, que ya pues utilizamos la mayoría de los recursos que son para disminuir la COX-1 y la COX-2, puedes utilizar estos medicamentos que son como anestésicos, pero que vamos a calmar pues el umbral de dolor a un periodo corto, pero mucho más pues alto para que el paciente pues no presente dolor. Listo, mi doctora, vale. Muchísimas gracias por el dato. Vale. Bueno, muchachos, la clase, claro que sí, queda grabada. De igual manera, el material yo se los comparto con su asesora en conjunto con el certificado. De pronto, si quieren, si tienen alguna otra pregunta, otra duda o algún caso clínico, lo hacen llegar con la asesora y yo con mucho gusto en el transcurso de la semana, en lo que yo pueda, pues les puedo colaborar. Un saludo pues desde Colombia, espero pues los veamos en otra oportunidad y pues que la clase pues haya sido de su agrado y pues nos veremos en otra oportunidad. Que tengan una feliz noche. Buenas noches, doctora, y felicidades por su ponencia. Muy buena. Bueno, muchas gracias, hasta luego.